Dice el pastor que cuenta experiencia, ¿no? Mira la experiencia, ¿no? Hace unos días fue el Día de las Madres, ¿se recuerda usted, no? Los restaurantes finos estaban pero booked, llenos, ¿no? No podía uno, ¿no? Entonces me dicen mis hijos, ¿dónde va a mamá? Al mejor restaurante. Le digo, oye, pero ahora es Día de los Padres, ¿no? Y me dijo mi esposa en la mañana, ahora vamos a comer en casa, me dijo. Oiga, qué tremendo, ¿no? Qué testimonio más bueno ese, ¿no? Óigame, si usted es esposa, si usted es hijo y tiene el hombre de la casa al lado, le puedo dar un aplauso al Señor. Las mujeres, los hijos. Oiga, tener un padre, tener un hombre a la par es una bendición. Sabe que cuando hacen reuniones de mujeres, ¿no? Un montón de mujeres, ¿no? Pero hacen reuniones de hombres, 5 hombres, ¿no? El pastor y dos viejitos ahí. Es difícil con los hombres, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero damos gracias a Dios. Quiero, hermano querido, este día hablarle de algo. ¿Sabe que yo le he contado a usted que siempre que le dicen a uno, le toca predicar, es una cosa tremenda, ¿no? Es un nerviosismo tremendo, ¿no? Porque esto es serio, hermano. Esto no es para venir a jugar, ¿me entiende? Hay que reírse. Yo no soy de aquellos que piensa que todo tiene que ser todo bien serio. No, hay que reírse también, ¿me entiende? Eso es parte de la vida, ¿no? Pero es difícil y uno está pensando, Señor, ¿y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Porque eso es lo que nosotros queremos edificar la iglesia, ¿no? Y el Señor tiene su manera de llevarme a ciertos versículos y mi mente ha estado en ciertos versículos porque siempre estoy platicando con personas y Dios me pone personas que yo quiero hablarles del Evangelio, ¿no? Y siempre me salen con cosas como, pero yo soy bien bueno, ¿eh? Yo no necesito ir a la iglesia, yo soy bien, qué sé yo, mi mamá me crió con morales buenos y escucho todas esas cosas, ¿no? Y el Espíritu Santo me lleva los versículos a la mente y tengo ese versículo hoy, ¿me entiende? Y quiero compartirlo con usted y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a hablar esta mañana. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Lucas. Esto va a ser nuestro estudio o nuestra meditación esta mañana. En Lucas 19 encontramos una parábola tremenda. Una parábola, Jesucristo siempre está usando cosas normales de la vida para enseñar algo espiritual profundo y usa palabras sencillas, que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Voy a leer la parábola en Lucas 18, vamos a ver el versículo 9, estoy en Lucas 18, 9 al 14. Lo vamos a leer para que usted lo tenga en la mente y vamos a ver cómo nos habla el Señor, ¿no? ¿Cómo le contestamos a las personas que dicen, bueno, es que yo soy bueno, yo no necesito ir a la iglesia? Y vamos a ver cómo Jesucristo, porque habían personas, en el tiempo de Jesucristo habían personas así, ¿me entienden? Que se creían muy buenos, que se creían muy religiosos, que no necesitaban del Mesías. Miraban al Mesías, miraban hacer milagros al Mesías y decían, eso lo hace por Belzebú, ¿me entienden? No creemos en esos milagros que Jesucristo hace. Habían personas así en el tiempo de Jesucristo como hay hoy en nuestro tiempo también. ¿Lo tienen? Lucas 18, versículo 9. Mira lo que dice. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo. Jesucristo muchas veces usaba 2 para hacer una comparación y enseñar algo espiritual. Por ejemplo, en Mateo 7, Jesucristo usa 2 caminos, ¿sí? Hay un camino angostito y un camino ancho. Y usa también 2 puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. Usa también 2 fundamentos, uno de arena, uno de piedra, 2 casas, la casa que está fundada en la roca y la casa que está fundada en la arena. Usa también a 2 hijos, uno que obedece
y uno que no obedece. Uno que es fariseo, en el caso del hijo pródigo, y el hijo pródigo, 2 hijos, ¿no? Usa 2 mujeres, Marta y María, o 2 mujeres que están moliendo en el molino, ¿me entiende? Usa 2 deudores, y hay muchos otros ejemplos. En esta parábola que acabo de leerle, querido hermano, es simple como le dije, usa 2 hombres. Aquí hay 2 hombres, uno fariseo y otro publicano. Eso es lo que está. El primer hombre es el que se creía el más justo, el más santo, el que se ganaba el cielo por las cosas que él hacía, ¿me entiende? Pero el otro es el más pecador, el más desechado por la sociedad. Ante los ojos de los fariseos era comparado prácticamente, un publicano era comparado con una prostituta en ese tiempo, el más bajo de la sociedad. Allá vamos a ver por qué, ¿no? Aquí encontramos estos 2 hombres. A Jesús terminar la parábola, probablemente, cuando Jesús terminó de hablar, de decir esta parábola, ¿no? Los fariseos están enojados. ¿Por qué? Porque está hablando directamente en contra de ellos. Ustedes no van a entrar, no importa lo que hagan. Entonces puede ser que están enojados. ¿Y por qué? Preguntándose, ¿cómo es posible que Jesucristo está diciendo esto? Dice, ¿cómo puede un publicano ser justificado y un fariseo no ser justificado? ¿Cómo puede ser eso posible? Y eso pasa, las personas que se sienten justas muchas veces se sienten mejores que otros, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, para darle una idea de qué estaba hablando Jesucristo, ¿por qué Jesucristo está hablando de estas cosas? Tenemos que ver el contexto. Si quiere, solo voltee la página para atrás. Vamos a ver de qué está hablando Jesucristo o por qué lo está diciendo. En el capítulo 17, el versículo 20, si usted pone su mirada en ese versículo, mire lo que está pasando. Dice, preguntando por los fariseos, vea lo que los fariseos van a hacer una pregunta. ¿A quién? A Jesucristo le están haciendo una pregunta. Dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Dice, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ellos le están preguntando a Jesucristo, ¿cuándo va a venir eso que nosotros estamos esperando? Y que nosotros, los fariseos, estamos seguros que vamos a estar, ¿dónde? En el reino. Estamos seguros que vamos a entrar. No necesitamos nada más. Somos tan justos y tan buenos que vamos a entrar. Pero ellos estamos esperando un reino con una pompa o con un show, que iba a venir el Mesías y iba a establecer su reino como a fuerza, ¿me entiende? A vencer los enemigos. Y Jesucristo le está diciendo, no vendrá con advertencia. No va a venir así. Vea lo que dice el versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, que dice, está entre vosotros. Ya está el reino de Dios. En el tiempo de Jesucristo ya estaba el reino de Dios. Entonces, el tema principal de Jesucristo siempre era el reino de Dios. Cuando usted lee Marcos 1:15, dice que arrepentidos y creer, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese era el evangelio. Entonces, predicar el evangelio, o predicar del reino, perdón, es predicar el evangelio. ¿Por qué? El evangelio significa buenas nuevas. Viene un rey que es justo, que va a reinar con justicia, porque ahorita no tenemos justicia, usted sabe eso, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Ahora, el reino de Dios, o el reino de los cielos, tiene 3 aspectos. El primero es espiritual, que es lo que vimos en el versículo ahí, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es espiritual? Espiritual significa que Cristo está reinando ya. El reino de vosotros, dice, está entre vosotros. Cristo está reinando ya. ¿Dónde? ¿Dónde está reinando Cristo? En su corazón, en mi corazón. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en usted y Cristo reina en su corazón. Ese es el reino espiritual. Pero también tiene otro aspecto, es terrenal. ¿Cuál va a ser el reino terrenal? El milenio. Viene Jesucristo a establecer su reino, eso nos dice Apocalipsis, que va a establecer su reino y va a reinar por 1000 años. ¿Cómo va a reinar? Con vara de hierro. Entonces, es espiritual, está reinando en su corazón, en mi corazón. Va a ser terrenal, que va a reinar por 1000 años, y va a ser eterno, que eso lo dice Pedro también, que va a haber tierra nueva y cielo nuevo, donde reina la justicia. Cristo será rey para siempre, es eterno. Entonces, es espiritual, es terrenal y es eterno, pero ya Cristo está reinando. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Entonces, de eso vienen hablando, y ellos piensan que están en el reino. La pregunta es, ¿quién entonces va a entrar al reino?
¿Quién puede entrar al reino? ¿Será que una persona religiosa puede entrar al reino? ¿Será que una persona moral puede entrar al reino? ¿Será? ¿Qué nivel de moralidad tiene que tener una persona para entrar por sí mismo al reino sin la ayuda de Dios? ¿Qué nivel tiene que tener? Porque cuando usted hace un estudio y usted se pone a estudiar los fariseos, eran cosas serias ellos, ¿no? Ellos eran, pero bien meticulosos, eran bien ordenados, eran bien religiosos, que usted dice, es imposible entonces entrar. Entonces, ¿qué nivel? Quiero mostrarle con la Biblia, para que usted vaya haciendo un análisis de su vida, qué nivel se tiene que tener para entrar al reino sin la ayuda de Dios. Y al final vamos a ver que es fácil entrar con la ayuda de Dios. Vamos a ver los versículos, ¿no? El primero no quiero que lo lea, solo usted se lo conoce. Dice el versículo, está escrito, dice en Pedro, en 1 Pedro 1:16, dice, está escrito, dice, sed santos porque yo soy, ¿qué cosa? ¿Qué le parece? Ahora, piense usted, ¿es usted santo de la misma manera que es santo Jesucristo? Nadie dice nada, ¿no? Oiga, hay que pensar, ese es el estándar, esa es la meta. Usted tiene que ser santo de la misma manera que es Jesucristo. ¿Se da cuenta la parábola entonces? Usted no puede ser tan justo que usted se gane el reino, sino que tiene que depender ¿de quién? De Dios. Ahora, aquí sí quiero que vaya conmigo, por favor. Vaya a Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a ver unos ciertos versículos para ver qué nivel de santidad o qué nivel qué espiritual tiene que ser usted para usted entrar al reino sin la ayuda de Dios. Que eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos pensaban que iban a entrar al reino por lo que ellos hacían. Ayunaban 2 veces a la semana, oraban, tremendo, ¿no? En las esquinas para ser visto por los hombres, todo eso lo hacían. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo 5, el versículo 48, ¿lo tiene? Y quiero que le ponga atención a este versículo, ¿no? Dice, ¿lo tiene? Dice, sed pues vosotros perfectos. Qué tremendo ese versículo, ¿no? Si usted quiere entrar al reino sin la ayuda de Dios, dice ahí el versículo, sed pues vosotros perfectos. Ahora vamos a ver el nivel o el estándar. Ahí mismo el versículo dice, como vuestro Padre que está en los cielos es. Ahora analice conmigo, ¿es usted perfecto de la misma manera que nuestro Padre que está en el cielo es perfecto? ¿Es usted perfecto de la misma manera que Jesucristo fue perfecto? Y la respuesta tiene que ser, no Inés, no lo oí. La respuesta tiene que ser, no, nosotros no llegamos ahí, pero eso es sin la ayuda de Dios. Usted tiene que ser perfecto de esa manera. Y después se lo voy a explicar que usted puede ser perfecto no por lo que usted hace, sino por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a ver otro versículo, un poquito atrás. Ahí mismo, el versículo 20, capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Primero le dice que tiene que ser santo, después le dice que tiene que ser perfecto, después le dice este versículo que su justicia tiene que ser más o mejor o mayor. ¿De quiénes? Los escribas y fariseos. Y si usted no es como los escribas y como los fariseos, mayor que ellos, usted no va a poder entrar ¿dónde? Y no solamente usted, todo el mundo, todos los religiosos del tiempo de Jesús no podían entrar. Jesucristo es bien claro, si no exceden, si no hacen mejores cosas, si no hacen mayores cosas que ellos, ustedes no van a entrar. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas hacían los fariseos? O sea, ¿cuál era lo religioso que hacían? ¿Cuáles eran las cosas que hacían ellos? Cuando usted estudia, usted lo puede leer, que no tenemos el tiempo, pero Filipenses 3, 5 y 6 dice que Pablo dice, circuncidado al 8º día, dice Pablo, ¿no? Eso es cuando él era fariseo, ¿no? Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, irreprensible, irreprochable. Él todo lo cumplía. Qué tremendo, ¿no? Entonces la pregunta, ¿puede llegar a usted a ser más que los fariseos y escribas? Y la respuesta tendría que ser, no puede llegar. Usted por sí solo es imposible. ¿Cómo? Tenían los 10 mandamientos ellos y encima de los 10 mandamientos tenían 613 otros mandamientos que los cumplían al pie de la letra. Eran
normas o eran tradiciones de los padres que dice Pablo, yo todas las tradiciones de mis padres las he cumplido, las he hecho. Entonces no se puede llegar. Pero Jesucristo está diciendo, tienen que ser ustedes santos, tienen que ser ustedes perfectos, tienen que ser ustedes mejor que los escribas y fariseos. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos sin la ayuda de Dios. Vamos a ver qué pensaban los discípulos de esto. En Mateo 19, vaya adelantito, Mateo 19. Aquí encontramos una historia, si usted no la conoce, usted la puede leer en su casa. El joven rico le hace una pregunta a Jesucristo y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna es sinónimo de entrar al reino de los cielos. Y le hace una pregunta y Jesucristo le dice, conoce los mandamientos, tú sabes lo que tienes que hacer, eres judío, eres principal, era un principal, dicen otros textos, ¿no? Tú sabes lo que tienes que hacer. Y él le dice, todo lo he hecho, todo es todo. Y Jesucristo le dice, mire, qué tremendo, eso cuando yo veo eso, dice, una cosa te hace falta, solo una cosa. Este era tan bueno, tan santo, tan fariseo, todo lo cumplía, y le dice a Jesucristo, solo te hace falta una cosa. Esto está en Mateo 19, versículo 25, vea lo que dice. Y después, usted lo puede leer en su casa, dice Jesucristo, dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y heredarás la vida eterna. Y vea lo que dice el 25, dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos entendieron que si es imposible, así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, así es también imposible que un rico, poniendo su confianza en el dinero, entre al cielo. Y para los judíos, una persona que tenía dinero era una persona bendecida por Dios. Ellos pensaban que si usted tenía muchas posiciones o mucho dinero, es porque Dios estaba con usted. Especialmente si era un joven que desde su niñez había guardado toda la ley, cumplía todos los mandamientos, hacía todo esto, y Jesucristo le dice, solo te falta una cosa. Has hecho todo bien, pero te falta una cosa. ¿Por qué? Su confianza, ¿dónde estaba? No estaba en Dios. Pero cuando la confianza está en Dios, entonces es fácil entrar. Miren lo que sigue el versículo 16. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Que un camello entre por el ojo de una aguja es imposible. Que un rico entre al cielo con su confianza puesta en el dinero es imposible, porque el dinero no es malo, ¿me entiendes? Sino que su confianza no estaba en Dios, sino que estaba en el dinero. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué dice? Todo es posible. Cuando pone su confianza en Dios, entonces es posible. Tremendo, ¿no? Entonces puede ver usted qué necesita usted, o qué necesito yo, o qué necesitamos todos los seres humanos para entrar a ese reino del cual Jesucristo predicaba. Santidad como la de Dios, perfección como la de Dios, mejor o más justos que un escriba y fariseo, y que poner la confianza total, plenamente en nuestro Dios, en Jesús. Eso es lo que necesita. Examinemos un poco, vaya de nuevo, examinemos un poco la parábola. Primero que vemos en el versículo 9 es a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, dice el versículo, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estoy en Lucas 18 de nuevo, el versículo 9. Vamos a examinar un poco eso. ¿Quiénes son los que confiaban en sí mismos? Sin duda eran los judíos. Prácticamente en este caso eran ¿quiénes? Eran los fariseos. Pero todos los judíos, no solamente los fariseos, todos los judíos creían que eran justos porque poseían ¿qué cosa? La ley. Ellos tenían la ley. Y entonces ellos pensaban que eran justos. Ahora, sin duda, todas las religiones de la historia o los que existen hoy, ellos piensan que haciendo cosas buenas se pueden ganar el favor de su deidad. Todas las religiones, por eso hacen las cosas que hacen. Pero confiar en sí mismo, dice, confiar en sí mismo es una esperanza o una sensación que es condenada por la Biblia. Usted lo puede leer en su casa, es Romanos 10:3 y Filipenses 3:9. Cuando usted pone su confianza en algo separado de Dios, eso está condenado
por las Escrituras. Habían personas, entonces el versículo 9 dice que habían personas que confiaban en sí mismos como justos, que no necesitaban más de otro. Pónganle atención a la palabra menospreciaban. Ese sentimiento fluye o nace cuando usted se cree más o mejor que la otra persona. Cuando usted ve a una persona, especialmente, póngale que yo estoy aquí, no, y lo estoy viendo a usted, ¿no? Y yo me creo más que usted, ese sentimiento de menospreciar nace cuando ve a la persona menos que usted. Yo me he sentido o me han despreciado muchas veces. Recuerdo, no sé si usted lo he contado antes, que una persona, no de la iglesia, ¿no?, vino aquí a la iglesia y me estaba invitando a ir a Colombia. Entonces a predicar a un lugar, ¿no? Y yo le dije, no, claro, yo voy a Colombia, ¿me entiendes? Voy a predicar. Y íbamos a ir a un lugar que se llama, ya se me olvidó, ¿cómo se llama el lugar? El Cartucho. Yo no sé si le había contado a usted eso, ¿no? El Cartucho, para ahí iba yo, para el Cartucho. Él me invitó y le digo, no hay problema, yo voy. Y yo creo que me había comprado el pasaje ya, fíjate, porque me llamó y me dijo, ya compré los pasajes, y yo pago los pasajes. Y digo, buenísimo. Digo yo, y creo que vino a la iglesia o me llamó y me dice, ¿cuántos días de ayuno lleva usted? Me dijo, así, ¿no? Y yo le dije, no, ninguno, le dije yo. Ningún día de ayuno llevo yo, le digo. Y me dijo él, pues usted está descalificado, no puedo ir con usted, no lo llevo a usted. Y le dio el pasaje a otra persona y no me llevó, ¿ok? Entonces, ¿cómo me sentía yo? ¿Cómo se sentía él? ¿Se sentía él mejor que yo? Lógicamente, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque él estaba, él me dijo, yo llevo 3 días de ayuno, necesito por lo menos 21 días de ayuno. Entonces, me menospreció por no haber ayunado, porque él estaba haciendo cosas que yo no hacía. ¿Me entiende? Resulta que después, ¿para qué le cuento la historia, no? Después nos dimos cuenta que fue un desmadre eso que pasó allá. Mejor otro día lo cuento, ¿no? Otro día lo cuento, le robaron el dinero, el predicador donde iba le robó el dinero. No, ¿para qué le cuento? Me menospreció a mí por no ayunar. Hace unos días estuve en Honduras, también lo mismo. Me iban a invitar a predicar y lo primero que me dijo, ¿cómo está usted con el ayuno? Me dice, ¿verdad? Le digo yo, pues, yo ando de vacaciones, le digo yo no estoy ni... Cuando ando de vacaciones, pues yo no estoy en ningún ayuno, ¿me entiende? Entonces, y yo creo que no me invitó a predicar. Bueno, ahora el punto. ¿Cuándo nace ese sentimiento de menospreciar a otro? Cuando usted se cree mejor que el otro, que usted está haciendo cosas mejores que el otro en su manera de ver las cosas, porque hay cosas que Dios no se las pide a usted, pero usted las está haciendo, en el caso que vamos a ver ahorita, ¿no? En el caso que vamos a ver ahorita. Ahora, el versículo 10. Entonces menosprecian a otro. El versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo. Subir al templo, usualmente los templos los hacían en lugares altos, entonces subieron al templo. Aquí encontramos los 2 hombres. Encontramos primero al fariseo. Ahora, ¿quién era un fariseo? No sé si voy a tener el tiempo. Voy a tratar de, si no lo cubro todo, pues lo vemos el otro domingo. ¿Qué le parece? Bueno, que el pastor me dijo que como ahora es Día de los Padres y no hay muchos planes, entonces podemos predicar hasta tarde, ¿no? Primero que vamos a ver quién era un fariseo. ¿Quién era un fariseo? De acuerdo a algunos escritos, era una secta. Los fariseos eran una secta. Eran estrictos en observar la ley, y no solamente la ley, sino las tradiciones. ¿Tradiciones de quién? De los hombres. Guardaban las tradiciones como que eran parte de la ley. Eso lo puede leer usted en Gálatas 1:14. Tenían lo mencioné, ¿no? Tenían los 10 mandamientos y tenían 613 otros mandamientos. O sea, era cosa increíble, ¿no? Imagine usted se pone a leer tonteras iba a decir, pero no, ¿ah? Si usted se pone a leer las cosas que ellos hacían y usted dice, es increíble lo que usted, cuando no lee la Biblia, empieza a hacer cosas que Dios no le manda. Es increíble, ya vamos a ver, ¿ok? Eran amadores del dinero, eso lo puede ver en Lucas 16, al punto que se burlaban de Jesús. Jesucristo le dijo, ninguno puede servir a 2 señores, dice, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir, dice, a las riquezas y a Dios. Y dice que los escribas y fariseos se burlaban de Jesucristo. Eso lo puede leer usted en Lucas 16, versículos 14 y 15. Codiciosos, Mateo 23, 14. Le quitaban las casas a las viudas. ¿Qué le parece? Lo que están haciendo algunos predicadores del día de hoy, quitándole las cosas a las viudas, a los huérfanos y todo eso, ¿no? Él puede leer todo el capítulo de Mateo 23, si usted se va a dar cuenta, Mateo 23 es un ataque directo a los escribas y fariseos, especialmente a los fariseos.
Usted lo puede leer ahí. Muchas veces trataron de matar a Jesús. ¿Cuántas veces trataron de matar a Jesús? Muchas veces. ¿Quiénes? ¿Los religiosos? ¿Los fariseos? ¿Los que supuestamente estaban listos para heredar el reino? ¿Los que iban a entrar en el reino? Miraban a Jesucristo y le tenían envidia, odio y querían matar a Jesucristo. Muchas veces lo quisieron matar. Activos en el prosélito. Dice que movían cielo y tierra para ganarse un prosélito o un, ¿cómo se llama? Un discípulo. Tremendo lo que hacían ellos. Ahora usted conoce un montón que andan tocando las puertas y un montón de cosas por ganarse una persona. ¿Por qué? Porque les han dicho que usted tiene que ganar almas. Tiene que ganar almas. Ellos eran igualitos. Dice, ciegos en cuanto al poder de Dios, tanto que atribuían los milagros de Cristo a Satanás. Imagínese usted ver a Jesucristo obrar y decían, ese echa fuera demonios por el poder de Belcebú. Qué tremendo, ¿no? Ver a Jesucristo, ver los milagros de Jesucristo. Blasfemaban contra el Espíritu Santo, eran los fariseos. No encontramos en las Escrituras que se convirtieron muchos fariseos. Solo vemos en Juan 3, usted puede leer Juan 3 y ahí vamos a encontrar a un fariseo. A un fariseo que no se convirtió en Juan 3, se convirtió más adelante, pero encontramos solo a una persona que se convirtió. Algunos invitaban a Jesucristo a comer. ¿Sabe para qué lo invitaban a Jesucristo a comer? Para tenderle trampas a Jesucristo. ¿Qué le parece? Eso eran los fariseos. Ahora miremos los publicanos. Ahí en el versículo que le leí, en el versículo están los fariseos y el publicano. Vamos a ver quién eran los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Sencillo, un trabajo normal. ¿Cuál era el problema de ese oficio? Era normal. Pero ellos vinieron a Juan y le dicen, nosotros somos publicanos. ¿Qué vamos a hacer? Le dice, ¿verdad? Le dijeron, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y vea lo que le dice. Le dice, no cobren más de lo que deben cobrar. Ellos cobraban más para enriquecerse. Para enriquecerse. Conocemos allá en Lucas 19, ahí Lucas 19, creo, ahí adelantito, ¿no? A un publicano tremendo, Zaqueo, que era riquísimo. ¿Sabe cómo se había hecho rico? Mejor no le cuento, usted lo lee en su casa, ¿no? Zaqueo, se había hecho riquísimo. ¿Por qué? Porque cobraba más. El trabajo no tiene nada malo, porque Juan le dice, está bueno que sean publicanos, está bueno que hagan eso, pero no cobren más de lo que deben de cobrar. Muchos creyeron. ¿Sabe que en contraste de los fariseos, los publicanos, muchos creyeron en Jesucristo? Al punto, ¿sabe qué pasó con uno de los publicanos, Mateo o Leví? Jesucristo lo vio haciendo el trabajo que estaba haciendo y le dice, sígueme. ¿Y sabe qué hizo Leví o Mateo? Lo siguió, dejó todo, dejó ese deseo de hacer dinero, porque era un puestecito bien bonito, ¿me entiende? Porque hacía mucha plata. Lo dejó y siguió a Jesucristo. Eso era un publicano. Y los dos fueron a orar. Y la oración, ahí dice el versículo, ¿no? Los dos subieron a orar. Y la oración se hacían en 2 horas, a las 9 y a las 3 de la tarde. Esa era 2 veces al día, ellos subían a orar. Pero les gustaba orar, especialmente los martes y los jueves. Y ya les voy a decir por qué. Especialmente los martes y los jueves. Les gustaba a ellos ir a la iglesia a orar. 2 veces al día, preguntan. ¿Usted hace eso? ¿Usted viene al templo 2 veces al día a orar? Eso era lo que hacían los fariseos. Dios no le está mandando eso. ¿Qué hacía Daniel en su casa? ¿Qué hacía? Oraba 3 veces al día. El versículo 11, de ahí de Lucas, dice, el fariseo puesto en pie significa, era una posición o una manera de orar aceptada. Todos oraban puesto en pie, levantaban las manos. Eso usted lo puede leer en 1 Timoteo 2:8. Dice puesto en pie. Vea lo que sigue. Oraba consigo mismo. No oraba al Señor, aunque mencionaba a Dios, porque usted puede ver, dice consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué le parece esa oración? ¿Qué le parece? Pararse aquí yo diciendo, hermano, no, mejor dicho, Dios, te doy gracias porque no soy. Ahora, la comparación de este hombre, ¿con quién se compara? Se compara con lo más bajo. Dice ahí la comparación, ¿no? Dice, no soy como los otros hombres. Yo soy ¿qué? Fariseo. Soy bueno, hago estas cosas. Ya vamos a ver lo que hacía, ¿no? Hago lo otro. Yo no soy como los ladrones.
Yo no soy como ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este. El publicano estaba como por allá y decía, yo no soy como aquel. ¿Qué le parece? Venir a la iglesia a compararse con el otro. ¿Sabe por qué me siento yo adelante? Para no distraerme, ¿no? Allá adelante para no distraerme. No se compare. Usted venga a la iglesia y no se compare con nadie. Dice el versículo, ¿no? Dice que oraba consigo mismo. Hay otra historia en la Biblia que hay un rico que dice que su heredad le había producido mucho. Y dice que pensaba consigo mismo, ¿qué haré con tanta plata que tengo? Decía, ¿no? Usted lo puede leer, ¿no? ¿Qué haré con tanta plata que tengo? Ya sé lo que voy a hacer. No oro al Señor, sino consigo mismo. Cuando usted no le pide dirección al Señor, eso es lo que puede pasar, ¿no? Y dice Dios, necio, mañana vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo que estás orando consigo mismo? Este está orando consigo mismo. Se estaba diciendo, se estaba alabando a él solo, diciendo, wow, es que yo no soy como ese tipo, ¿no? Como ese ladrón. La mayoría de personas que empiezan a compararse, nunca se comparan con alguien que está bien espiritualmente hablando. Siempre se comparan con alguien que está peor. Uy, yo no soy como ese, mira, es borracho, yo no soy como ese. O yo no soy como el otro, igualito que este fariseo. Vamos a ver qué hacía este fariseo. En el versículo 12. Dice, yo no soy como ese ladrón, yo no soy como ese injusto, yo no soy adúltero, ellos eran adúlteros de corazón. Dice, ni aún como este publicano, ni aún a lo más bajo allá de la sociedad, yo no soy como ese. ¿Y ahora qué hacía? El versículo 12 lo tiene. Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué días ayunaban ellos? Los martes y los jueves. ¿Por qué los martes y los jueves? Porque eran días de mercado. Era cuando las plazas estaban llenas. Todos los campesinos traían sus frutas, sus vegetales a venderlos al mercado y a ellos les encantaba orar, no en la iglesia. Los martes y los jueves no oraban en las iglesias. ¿Sabe dónde oraban? En las esquinas. ¿Para qué? Para ser visto por los hombres. Qué tremendo, ¿no? Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Sabe cuántas veces? ¿Sabe el ayuno que Dios había establecido? El que conoce un poco de ayuno. El ayuno que Dios había establecido era un ayuno al año. Y lo puede ver usted, creo que lo apunté en Levíticos. Lo puede ver ahí. Un ayuno al año. Ellos se habían puesto 2 a la semana. Dice ahí el versículo, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. Y vea lo que dice. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Era buen religioso este? Tremendo, hermano. Usted no puede decir, wow, esto era lo mejor de lo mejor. Por eso es que se paraban en las esquinas y hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. ¿Qué dice Jesucristo? Ya tienen su recompensa. ¿Sabe cómo daban ellos? ¿Sabe cómo les gustaba dar? Eso lo puede ver usted en, ya le digo el versículo, ¿no? En Mateo, ¿sabe qué? Vamos ahí, Mateo 6. Yo creo que tengo tiempecito, de todas maneras es Día del Padre. Y no hay muchos planes hoy. En Mateo 6, los restaurantes no están abiertos, están cerrados. Vamos a ver cómo daban, cómo les gustaba dar a ellos. En Mateo 6, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Saben qué hacían ellos? Ahí viene Zaqueo a dar limosna, ¿no? Y empezaban a tocar, ¿qué cosa? Trompetas, para que todo el mundo viera que ellos iban a dar dinero. ¿Sabe cómo tiene que dar usted dinero? Mira el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es como la Biblia le manda a usted. Lo mismo el ayuno. Cuando ayunes, no digas, hermano, estoy ayunando. Cuando ayunes, ¿qué dice la Biblia? Unge tu cabeza, báñate, perfúmate, no muestres a los hombres que estás haciendo eso. Porque si ya lo mostraste, como un hermano que me llamó hace no mucho, ¿no? Y dice, estoy en 21 días de ayuno. Ya estuvo, ya recibió su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que yo sé que está ayunando, pero de Dios no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque cuando usted ayuna, tiene que lavar su cabeza, bañarse y no le mencione a nadie. Miren lo que dice el versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto. ¿Cómo tiene que ser?
La limosna en secreto, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que no toques trompeta como lo hacían los hipócritas. Dice, limosna en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Hermano querido, el versículo que leyó el pastor es clave. Cuando usted da al Señor, el Señor no se queda con nada. Pero cuando usted empieza a dar para que todos vean, que empiecen a tocar trompeta, ¿sabe qué va a suceder? Todos se van a dar cuenta que usted da, esa es su recompensa y de Dios no va a recibir nada. Tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacían. Ayuno, dice, vuelva de nuevo a Lucas. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y vea el versículo 13 de Lucas 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener usted y yo cuando venimos a la presencia de Dios? Primero, estaba de lejos, dice. ¿Por qué? Probablemente había un altar como este y no se sentía digno de venir al altar aquí, sino que se quedaba allá en la puerta, allá, ¿me entiendes? No se sentía digno de venir, acercarse a Dios. Dice que no quería alzar los ojos al cielo. Él reconocía su miseria espiritual, no se sentía digno, reconocía que el Señor es santo y él no. Dice que no alzaba sus ojos porque todos los judíos sabían que Dios está en su trono, y cuando usted alza los ojos es que está viendo a Dios. Él no se sentía capaz de ver a un Dios santo porque reconocía su pecado. Y dice, sé propicio, reconocía el pecado que tenía en él, que necesitaba el perdón de Dios. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener cuando venimos a la casa de Dios. Reconocer que somos, ¿qué cosa? Pecadores, que no llegamos al estándar, que no llegamos a ser santos como Dios, que no somos perfectos como Él es, que no sobrepasamos o no somos mejores que los escribas y fariseos, sino que necesitamos de Dios, necesitamos de su perdón. Pero cuando venimos con esa arrogancia, ¿qué es lo que sucede? Vemos a los demás como de menos, menospreciamos al otro. Ay, el hermanito, mire el hermanito aquel. De ninguna manera. Cuando venimos de esta manera, ¿sabe qué hacemos? Nos ponemos debajo de todos. No nos creemos más que el otro. Y vea usted el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Esa actitud hace que el Señor se mueva, que perdone, la actitud del corazón. Y vea, dice, porque cualquiera que se enaltece, claramente, cualquiera que venga y diga, es que yo soy, mire, yo no soy como aquel otro, yo no soy como este otro, está enaltecido. ¿Qué va a suceder? Será humillado. ¿Por quién? Por Dios. No va a entrar, ¿dónde? En el reino. No va a entrar. Y el que se humilla, ¿delante de quién? Cuando usted se humilla delante de Dios, querido hermano, dice el versículo ahí, será que enaltecido delante de los hombres. Será enaltecido delante de los hombres. ¿Por qué? Porque va a tener la puerta abierta, ¿dónde? Al cielo. Ahora, en esa parábola usted puede ver más o menos quiénes son los que no entran y quiénes son los que entran al cielo. Unos versículos más para que usted se vaya a comer carne asada a la casa. Unos versículos más. Como el publicano, así como él reconoció, si usted viene a la presencia del Señor y reconoce que usted es pecador, tiene usted seguridad que Él lo va a perdonar. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa que usted reconoce que ha fallado, que le ha fallado a Dios y que necesita el perdón de Dios. Pero cuando viene a decir, yo no soy como ese, yo no hago eso, yo no hago lo otro, entonces de ninguna manera Dios no lo va a perdonar a usted, sino que va a ser humillado delante de Dios. En Génesis 15:6, no lo lea, solo escúchelo, nos dice que Abraham creyó a Dios, y dice, y fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Hizo algo? Nada. Lo único que hizo es creer a Dios. Le creyó que las promesas, lo que Él dice. Si Él dice que nadie puede hacer nada, que es por fe nada más, usted tiene que creer eso. ¿Y qué va a hacer? Usted va a ser exaltado ante Dios. Aquí sí quiero que vaya conmigo. Vaya a Romanos 4. Uno más después de este y le prometo que terminamos. Romanos 4.
el versículo 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Aquí nos va a explicar quiénes son los que entran a ese reino, quiénes son los que heredan la vida eterna. Con su arrogancia no lo va a hacer jamás. Pero al que obra lo tiene. Romanos 4, versículo 4 y 5, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted obra, entonces usted va a recibir un salario. Ese salario no es gracia, sino que es un salario que le dan. Mira el versículo 5. Mas al que no obra, al que no hace nada, al que reconoce que no tiene nada que ofrecerle, que está en bancarrota espiritual, dice, si no cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el impío? El que está apartado de Dios, que no puede acercarse a Dios, que está lejos, que está en la puerta, que no tiene ni valor de venir al altar, no puede levantar sus ojos. Ese es el impío. Dice, su fe le es contada por justicia. Es justo delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando su mirada está ¿dónde? En Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 21. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Al que no conoció pecado, ese es nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. No que se hizo pecado como algunos predican, ¿no? Jesucristo no se hizo pecado en la cruz, sino que Dios lo hizo pecado. Él fue santo hasta el final. ¿Pero para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. ¿Cómo usted es santo al estándar de Dios? Cuando pone su confianza ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo usted es perfecto al estándar de Dios? Cuando Jesucristo lo hace a usted perfecto. ¿Cómo usted supera la justicia de los fariseos y escribas? Cuando usted pone su confianza en Dios y reconoce que usted no puede hacer nada, que no le puede ofrecer nada a Dios, y lo único que puede hacer es decir, Señor, perdóname, sé propicio ¿a qué? A mi pecado. Soy un pecador, te necesito. Amén. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor. Amén, amén. Pastor, hermano querido, yo creo que la palabra de Dios es clara, ¿no? Todos nosotros, sin excepción, necesitamos de ese Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos reconocer que no le podemos ofrecer nada a Él. Dios le bendiga, lo veo el próximo domingo y si tiene carne me invita, ¿ok?